Nosotros no podíamos permitir que ante los atentados del terrorismo simplemente nos siguieran dando palmaditas de pésame en los hombros y tranquilos con los derramadores de sangre en el extranjero. Yo creo que ahí se ha dado un paso difícil. Crea dificultades, crea fricciones diplomáticas, pero necesario. Yo quiero también decirles a ustedes que les agradezco mucho por esto. Es inocultable que la FARC montó durante muchos años una diplomacia paralela. Yo lo viví como académico, como senador, como gobernador, como candidato a la presidencia en el extranjero. Y me pareció ver muchas embajadas de Colombia acomplejadas, acongojadas y silenciosas, mientras la FARC usurpaba la voz de Colombia. Recuerdo un recorrido como senador con varios senadores, algunos que habían llegado de la guerrilla, y en muchos países de Europa nuestras legaciones diplomáticas derrotadas y silenciadas, y la voz cantante era la FARC. Yo creo que hemos avanzado para poner sus cosas en su sitio. Los terroristas en este gobierno dejaron de ser diplomáticos, y los diplomáticos en este gobierno pasaron a ser, como tiene que ser, los únicos voceros del país. No dejen que eso reverse. Se tiene que oír la voz de ustedes, apreciados embajadores, en representación de Colombia, y derrotar permanentemente esos intentos de usurpación de nuestra diplomacia con que aparecen en muchas ocasiones los terroristas. Los más jóvenes quizá no tienen claridad de ese fenómeno, pero fue un fenómeno muy duro. Cómo esa diplomacia de los terroristas, mire, cómo la sentimos nosotros, además la sentí como presidente. A mí nunca se me olvidará al lado del canciller, del ministro Luis Guillermo Plata y de algunos de ustedes, 6 horas en el Parlamento canadiense, en una audiencia en la cual nos dijeron todo el discurso del terrorismo contra Colombia y contra este gobierno. Qué cosa tan grave. Por fortuna teníamos hechos, autoridad moral para defendernos, pero ahí todavía se notaban esas herencias de esa diplomacia del terrorismo tan dañina. Y sí que nos tenemos que defender, porque, por ejemplo, voceros del terrorismo han tratado de afectar los acuerdos de comercio. Pero ustedes tienen una munición bien importante para mostrar qué ha pasado aquí en protección de los trabajadores. Tenemos hechos para sustentar un gran discurso de ustedes ante la comunidad internacional, para que la diplomacia paralela del terrorismo no siga afectando a Colombia. Porque ahora saltarán sobre el Parlamento Europeo, como saltaron sobre el Parlamento de los Estados Unidos y sobre el Parlamento canadiense, a procurar que no se le ratifiquen los tratados de comercio a Colombia. Tenemos todos los argumentos para defender a Colombia. Hay que tener osadías en el buen sentido de la palabra. Hay que tener osadía para denunciar internacionalmente a los terroristas. Hay que tener osadía para ser respetuosos de la comunidad internacional, pero francos para tramitar nuestros reclamos. El respeto no quiere decir debilidad frente a la injusticia en la comunidad internacional. Hay que tener osadía para no volver a permitir los intentos de usurpación
a la vocería diplomática de Colombia de la narcoguerrilla.